Hola, ¿qué tal, jóvenes? Les habla el profesor Frank, encargado del curso de CTA, esperando que se encuentren bien y sigamos cumpliendo con las medidas de prevención, como el lavado de manos con agua y jabón, el uso de mascarillas y el uso de guantes, cada vez que salgamos de nuestros hogares. De esta manera vamos a protegernos a nosotros y a todos los integrantes de nuestra familia. Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase. Vamos a desarrollar el capítulo de biología celular, ¿no? Para ello vamos a hablar específicamente, vamos a enfocarnos en la célula procariótica. Pero antes de empezar a hablar de la célula procariótica, que es el tema central, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Y justamente hablaremos de la célula, ¿no? Pero, ¿cómo así se conoce la célula? La célula se conoce gracias a una herramienta útil que ha permitido el desarrollo de la biología. Este instrumento se denomina microscopio. ¿Y qué es un microscopio, profesor? Un microscopio es una herramienta que permite maximizar a los objetos, de tal manera que las cosas pequeñas lo vamos a ver un poquito más grandes. Y un erudito de lentes que diseñó o mejoró un microscopio, porque el microscopio se inventó en el año 1590 por los hermanos Hansen y posteriormente fue mejorado por Anton van der Leeuwenhoek. Justamente este científico mejoró el microscopio que inventaron los hermanos Hansen en el año 1590. Lo mejoró y él justamente, gracias a su microscopio sofisticado, pudo observar un grupo interesante de seres vivos denominados bacterias. Estos organismos, a los que denominó animalículos, tenían diversas formas de cocos, forma de bacilos, que vamos a verlos más adelante, ¿no? Pero un dato interesante es la observación que había desarrollado Robert Hooke con su microscopio también. Él había diseñado un microscopio, ¿no? También de alta resolución, al igual que Anton van der Leeuwenhoek, y observó en una corteza de una planta llamada liso, observó una cosa parecida a un panal de abejas. Y justamente Robert Hooke describe esto como un panal de abeja con numerosos agujeros o celdillas. Y de ahí justamente proviene el nombre de célula, porque celdillas es sinónimo de célula. ¿Y qué es una celdilla? La celdilla es un hueco, ¿no? Son huecos. Entonces lo que había en la corteza de una planta eran huecos en verdad. Eso no era totalmente correcto, ¿no? Más adelante se va a demostrar que ese hueco era altamente complejo, ¿no? Esa célula o esa celdilla que había observado Robert Hooke era altamente complejo. Entonces, ¿quién determina el nombre de célula? Robert Hooke. El inglés Robert Hooke. ¿No? Acuérdense de eso, jovencitos, ¿ah? Robert Hooke es el que va a determinar justamente que ese componente que se encontraba en la planta era ¿qué? Una célula. Y ahí justamente viene la investigación de saber exactamente qué era una célula, ¿no? Y dos científicos, que es Schleider y Schwann, van a incorporar una nueva teoría, un nuevo postulado, una serie de postulados que van a permitir vislumbrar, el componente de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, Matthias Schleider es un reconocido botánico que hace observaciones en todas las plantas, ¿no? Ya sabemos que los botánicos estudian las plantas, y él determina justamente que todas las plantas tienen estas células o estas celdillas. Lo mismo hace Teodoro Schwann, también igual con todos los animalitos, y observa lo mismo, que todos estos estaban conformados ¿de qué? De células. Todos los animalitos estaban conformados de células. Entonces Matthias Schleider y Schwann determinan un postulado de la manera siguiente, que todas las plantas y animalitos estaban conformadas ¿de qué? De células. Y lo generalizan. Todos los seres vivos estaban conformados ¿de qué? De células. Pero Teodoro Schwann hace algo interesante. ¿Qué es lo que determina él? Determina que no solamente un cuerpo de un organismo, o un organismo no solamente está conformado de células, sino también de sus productos, de las sustancias que producen las células, ¿no? Entonces, todos los seres vivos están conformados de células y sus productos. Ese vendría a ser el postulado de estos dos reconocidos investigadores. Rudolf Virchow lo que hace es un poquito deducir todos los postulados que hacen ellos. Ellos sí dicen, ¿no? Las plantas, los animales, todos los seres vivos están conformados de células. Sí, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen? ¿De dónde provienen las células? Y él hace una respuesta lógica, ¿no? Todas las células que existen actualmente, ¿de dónde vienen? De células preexistentes. O sea, lo único que quiere decir en verdad Virchow es que todo ser vivo, ¿de dónde proviene? De un ser vivo, ¿no? Toda célula proviene de una célula preexistente. Ahora,
¿Por qué menciona esto él? Porque se creía que el origen de la vida se había sido generada a partir de materia inerte, o sea, que la vida surge de una manera casual, de una manera espontánea. Entonces, con este postulado que hace Virchow, derrumba totalmente la teoría espontánea que dilucidaba y decía que justamente la vida surge de materia inerte, ¿no? Si en un charco de agua aparecen lombrices, ¿no? En un momento aparecen insectos. No nacen de la nada, deben nacer de otro ser vivo preexistente. De ahí nace justamente el postulado de Virchow. Y los tres, Schleiden, Schwann y Virchow, determinan su teoría celular. ¿En qué dice su teoría celular? Su teoría celular dice estos 4 postulados. Que la unidad morfológica, o sea, en forma y en función, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las células. Que el organismo que tiene su función y que tiene su forma, se debe justamente a sus células, ¿no? Y la propiedad de un ser vivo, las propiedades que tiene un ser vivo, es decir, la forma, la estructura, la complejidad que presenta un ser vivo, ¿a quién se debe? A sus células, ¿no? Esa complejidad que observamos en una planta, en un animal, proviene de las células. Eso justamente en eso consiste este postulado, ¿no? Lo siguiente dice, las células se originan solo de otras células y su continuidad se mantiene a través del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que el ADN se encuentra en las células. Cada vez que un organismo quiere reproducirse, ¿qué tiene que formar? Células. ¿Y en las células qué está? El ADN. El ADN es el responsable justamente de la transmisión de la herencia, ¿no? Y el último postulado dice que la parte más pequeña de vida es una célula. Ya sabemos que hay organismos unicelulares. Hay organismos que están conformados solamente por una sola célula, ¿no? A eso se refiere este último postulado. La biología celular es una ciencia que se encarga de estudiar la estructura, ¿no? La estructura, o sea, la forma y la función de las células. O sea, se enfoca en el estudio de las células, en su forma y en su función de las células. Se ha clasificado a las células en 2 grupos, ¿no? Y esta clasificación consiste en la forma como se dispone su ADN. Por ejemplo, en esta célula el ADN se encuentra disperso en el citoplasma, en el interior, mejor dicho, ¿no? En el interior. En el interior de la célula se encuentra disperso. En cambio aquí no. Aquí el ADN se encuentra encerrado en una esfera, en una envoltura, ¿no? En una envoltura, por eso le llaman núcleo, ¿no? El ADN se encuentra encerrado en una envoltura y le denominan núcleo. Acá no hay núcleo, acá solamente el ADN está disperso. ¿Cómo se llama esta célula, profesor, que tiene ADN disperso sin envoltura? Se denomina célula procariótica. Y acá, profesor, el ADN que está encerrado en una envoltura que tiene núcleo se denomina célula eucariótica. Célula procariótica y célula eucariótica. En esta oportunidad vamos a hablar de la célula que tiene ADN sin envoltura, es decir, la célula procariótica. Ese es nuestro tema. Las células procarióticas, les comento, se encuentran en el reino Monera. Hay 5 reinos: reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal y reino plantae. El reino Monera está conformado por células procarióticas, es decir, se denominan bacterias. Todas las células procarióticas son bacterias. Generalmente son unicelulares, pero también hay células agrupadas, ¿no? Agrupadas, como vamos a ver ahorita. Su forma y su tamaño, ¿cómo es? A ver, tienen diversas formas. Entre las más principales tenemos acá la forma medio ovalada, que denominan cocos; la forma alargada, la denominan bacilos; la forma medio de resorte, la denominan espirilos. Y por su tamaño, profesor, miden de 1 a 5 micros. De 1 a 5 micras. Por ejemplo, esta de aquí es grande, ¿no? Mide 4 micras, el Bacillus megaluterius. Este, por ejemplo, mide 3, Escherichia coli. Este mide, ¿cuánto? 1.2, y así sucesivamente. Hay algunas que miden son bien pequeñas, como el micrococos, ¿no? Este, por ejemplo, es un Streptococcus, mide 0.8, por ejemplo. O sea, es de 1 a 5 más o menos, es el tamaño promedio de esta célula procariótica o bacteria. ¿Qué más, profesor? Mira, esta es una ilustración que nos permite dilucidar más o menos cómo es una célula procariótica. La célula procariótica, como pueden observar, no solamente tiene como característica la disposición de su ADN disperso, sino también vamos a ver que hay otros componentes en un citoplasma. Una característica de la célula procariótica es que su citoplasma no es tan complejo como la célula eucariótica. No es tan complejo.
por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene ribosomas principalmente, tiene sustancias de reserva, como por ejemplo los gránulos de glucógeno. Acuérdense esto, gránulos de glucógeno. Tienen estos blanquitos, son gránulos de glucógeno. ¿Pero qué es gránulos de glucógeno? Son sustancias de reserva. Son sustancias de reserva. Gránulos de glucógeno, no se olviden eso. ¿Ya? Tiene envolturas, ¿no? Tiene una serie de envolturas que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esa es una ilustración generalizada, ¿no? Envolturas y citoplasma y el material genético, ¿no? El material genético está conformado por ADN, ¿no? ADN, y ese ADN disperso que no tiene envoltura se denomina nucleoide, no se olviden, nucleoide. Ya, esa es generalizada. Ahora vamos a verlo un poco más detallado, ¿no? Por ejemplo, la envoltura está conformada por la pared celular, ¿no? La pared celular. Pero ¿qué es la pared celular? La pared celular se encuentra encima de otra envoltura llamada membrana, ¿no? Empezaremos primero por la pared celular. La característica de las bacterias es que presentan pared celular. A ver, profesor, ¿cómo es esta pared celular? Les comento. Se realizó una investigación hace muchos años. Un médico ganés hizo una investigación, agarró y empezó a colorear con un colorante bien intenso que da color morado, ¿no? Que es el colorante violeta. Lo tiñó de color violeta, ¿no? En un primer instante lo tiñó de color violeta y después le echó otro colorante menos denso, que es el rojo de safranina. Primero le echó el violeta, que es intenso, y después le echó un color rojo de safranina, ¿no? Hizo este experimento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A ver, cuando él observó en el microscopio, observó que había un grupo de bacterias que se teñía de color morado, y hay otro grupo de bacterias que se teñía de color rojo de safranina. Uno bien intenso y uno menos intenso. Las que se teñían de rojo, de violeta, y la que se teñían de rojo de safranina, ¿no? Color rojo, ¿no? Más pálido, ¿no? Y él empezó a observar, ¿no? ¿Por qué se teñían estas bacterias de esta forma? Y él observó que su pared celular era diferente. Lo que observan aquí, jóvenes, lo que están observando acá, es la membrana, ¿no? Las bacterias presentan una membrana, que es de color anaranjado acá, ¿no? Esta es su membrana, que vamos a hablar más adelante ahorita, ¿no? Es la membrana, ¿no? Esta es la membrana. Todas las células presentan membrana, que es de color anaranjado. Esto lo vamos a hablar más adelante, ¿no? La membrana. Todas las células presentan membrana. Pero esta célula presenta pared celular, ¿no? Esta pared celular de color amarillo, por ejemplo, ¿no? Pero observen un detalle, miren. Este color amarillo es más grueso que este color de acá. Miren, este color amarillo, hay más hileras, hay más niveles de color amarillo acá que el de acá. Acá solamente hay un nivel y acá hay varios niveles o varias hileras. Y este es su pared celular. Entonces la pared celular de esta bacteria tiene una pared celular bien gruesa. Y de esta bacteria de acá tiene una pared celular delgadita. Y él determinó que las que se colorearon de violeta o de morado intenso, son las que presentaban una pared celular gruesa. Y justamente la explicación estaba ahí, ¿no? Porque justamente estas bacterias que tenían una pared gruesa no permitía que el colorante salga de la célula. Y por eso se teñían de color violeta. En cambio, esta bacteria que se teñía de color rojo de safranina es porque la de violeta salió. El color violeta salió y solamente se quedó el rojo de safranina. Por eso estas bacterias eran de color violeta y las denominó gram positivas, y las que se teñían de color rojo, o sea, no violeta, sino de color rojo, las denominó gram negativas. Conclusión: las gram positivas presentan una pared celular gruesa y las gram negativas presentan una pared celular delgada. Esa es una clasificación importante en las bacterias actualmente, las gram positivas y las gram negativas.
Profesor, entonces la membrana ¿para qué sirve entonces? ¿No? La membrana tiene una función, jóvenes, a ver, justamente vamos a retroceder un poquito. La membrana tiene la función de transporte, ¿no? De transporte de sustancias. La membrana transporta sustancias. Es un regulador de transporte de sustancias. Y la pared, profesor, la pared sirve para protección. Protege a la célula. ¿Protege contra qué, profesor? Protege contra el agua. El agua ejerce presión sobre la membrana, sobre esta membrana delgada,